la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que hemos utilizado. Padre poderoso, eterno Salvador, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que bendiga nuestras vidas, Señor, a través de ella, Dios. Sabemos que todo hombre que lee tu palabra y que medita en ella, Dios eterno, es bendecido, porque tu palabra declara que ellas son lumbreras para nuestros pies y que son medicina para nuestra alma. Nosotros te pedimos, Dios eterno, que ilumine nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, y que sane nuestra alma con este tu ungüento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bendito es el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito es el Señor. Esta historia que acabamos de leer a mí me gusta. Bendito es Jesús. Y es impresionante lo que aconteció en el libro de los Hechos. Y nos encontramos con una historia, con algo que pasó aquí y que impactó a una familia completa. Vemos un hombre llamado Cornelio, en cuya historia está involucrado el apóstol Pedro. Este hombre llamado Cornelio era de Cesarea. Este hombre era un centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión es jefe de una centuria romana. ¿Qué es una centuria? Es un ejército de 100 soldados. De ahí deriva el nombre de centurión. Se le daba el nombre de centurión a quien comandaba una centuria, un ejército, un batallón de 100 soldados. Esto era este hombre. Este hombre, Cornelio, no era un hombre cualquiera. Ahora, en Cesarea, este hombre no se dio a conocer porque era el jefe de un ejército romano. Este hombre no se dio a conocer, Cornelio, no se dio a conocer porque era un hombre duro en cuanto a la autoridad que había en él como jefe de un grupo de soldados romanos. No, este hombre no se dio a conocer por ser violento, por ser agresivo, como por naturaleza lo son los militares, las autoridades militares. Este hombre más bien se dio a conocer en Cesarea porque este hombre era un hombre piadoso, era un hombre misericordioso, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que hacía bien. Él daba limosna a los necesitados. Él se preocupaba por los necesitados. Y aparte de todo esto, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre muy temeroso de Dios. Y aparte de todo esto, este hombre tenía como buena costumbre
llamó la atención de Dios. Esto llamó la atención de Dios. El ver este hombre, las cualidades de este hombre, la actitud que este hombre tenía, a pesar de ser un hombre de una posición militar. Este hombre, repito, no se dio a conocer por lo que era, como militar. No, él se dio a conocer entre los judíos aún. Hablaban de Cornelio, conocían a Cornelio, pero ellos no decían, Cornelio, ese hombre que tiene un rango alto, el que bajo su mando hay 100 hombres. No. Sino que cuando la gente veía a Cornelio, la gente decía, Cornelio, el temeroso de Dios. Cornelio, el que hace bien a los necesitados. Cornelio, el que da limosna a los pobres. Todas estas cualidades, estas actitudes que tenía este hombre, ¿cuáles? Este hombre tenía su actitud, su corazón y su devoción conquistaron el corazón de Dios. La actitud de Cornelio, el corazón de Cornelio, la devoción, la entrega de Cornelio hacia Dios, conquistaron el corazón de Dios a tal punto que Dios se manifestó a la vida de Cornelio. Dice la Biblia, conforme a la palabra que nosotros acabamos de leer, que Cornelio estaba orando a la hora novena. Él estaba orando, la hora novena son las 3 de la tarde. Ellos comenzaban a contar el día desde las 6 de la mañana. Cuando contamos la hora novena son las 3 de la tarde. Y aparentemente este hombre había adoptado costumbres judías. Él veía que los judíos acostumbraban a orar, ir al templo a orar a las 3 de la tarde. Así que este hombre, como amaba al Dios de los judíos, entonces adoptó costumbres judías. Él amaba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y estando este hombre encerrado, se le apareció un personaje. Se le apareció un ángel. Se le apareció alguien con autoridad de parte del reino de los cielos. Y este hombre le dio instrucciones a Cornelio. Pero escucha lo que le dijo el ángel. Tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia del Señor. Han llegado a la memoria del Señor. ¿Qué fue lo que cautivó? ¿Qué fue lo que provocó que Dios se manifestara en la vida de Cornelio? Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 10, verso 2, dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. No solamente él, dice el verso, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. O sea, este hombre no solamente buscaba él conquistar la presencia de Dios, sino que él halló la forma, él encontró la fórmula, una fórmula difícil para nosotros los creyentes, aún para los creyentes de este tiempo. Este hombre encontró una fórmula muy difícil. Dice que era temeroso de Dios, pero que no solamente él, sino que era temeroso de Dios con toda su casa. Quiero decir esto, que en su casa todos tenían temor reverente a Dios. Ojalá Dios nos ayude a nosotros también a poder encontrar la manera de involucrar a nuestros hijos, de involucrar a los que viven en nuestra casa, para que también ellos puedan ser temerosos de Dios. Porque cuando esto acontece, es una gran bendición para el hogar. Porque no es lo mismo cuando hay una persona en el hogar temerosa de Dios, a que cuando toda la casa es temerosa a Dios. Cuando el hogar es temeroso enteramente a Dios, hay armonía en la casa. Cuando alguno dice voy a orar, los demás entienden el vocabulario y tratan de hacer todo lo que van a hacer en el hogar de manera pasiva. Contar que la persona que anunció oración pueda tener
la armonía necesaria para presentarse delante de Dios. Pero cuando no es así, es imposible que usted pueda tener armonía en la casa, que usted pueda tener paz. Otra cosa, otra actitud de Cornelio que llamó la presencia de Dios es lo que dice el verso 22. Dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿A quién se le está hablando ahí? A Pedro. Se le está hablando a Pedro. A Pedro se le está diciendo quién es que le está mandando a buscar. Pero mire la característica que estos hombres mencionan. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. O sea, Cornelio no era un hombre cualquiera. Cornelio era un hombre de testimonio. Cornelio era un hombre de buen testimonio, aún entre la nación de los judíos. ¿Usted sabe lo que es? Que una persona alcance el buen testimonio de toda una nación. Yo lo voy a repetir: varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un varón, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahora, estas cosas fueron lo que provocó que Dios fijara su mirada en Cornelio. Estas cosas, estas actitudes que tenía Cornelio fue lo que provocó que estas cosas llegaran a la memoria del Señor. ¿Usted sabe lo que es? Que usted esté haciendo clamores delante de Dios, que usted esté presentando rogativas delante de Dios, y que Dios en medio de su clamor se acuerde de usted, que Dios haga memoria de usted. Eso es algo digno de admirar, que una persona halle el favor de Dios. Ahora, todos nosotros hemos sido llamados a que a hallar la misericordia de Dios, a hallar el favor de Dios. Todos nosotros debemos de buscar tener buen testimonio entre los que nos rodean. Todos nosotros, no solamente los líderes, no solamente los pastores, porque hay personas que dicen, no, los pastores son los que tienen que santificarse. No, los profetas, los evangelistas, los maestros, ellos son los que tienen que santificarse, porque ellos son los líderes. Como que nada más son los líderes que van para el cielo. Y no, todo el que es llamado por Dios, sin importar el ministerio que tenga, sin importar el llamado que tenga, es llamado a santificarse. Amén. Todos somos llamados a santificarnos. Porque si nosotros no nos santificamos, no vamos a poder ver el rostro del Señor. No vamos a participar de las moradas celestiales que Cristo fue a preparar. Por eso la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es imposible. O sea que la santidad y la paz que le acompaña no es algo exclusivo para los líderes, no es algo exclusivo para los pastores, no es algo exclusivo para los que tienen ministerio. No, la santidad y la paz que acompaña esa santidad es para todos nosotros. Todos nosotros debemos de procurar amar a Dios, santificarnos para Dios, para que acontezca en nuestras vidas lo que aconteció en la vida de Cornelio. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre oraba. Este hombre era temeroso de Dios. Este hombre, dice la Biblia, que daba limosna. En otras palabras, que hacía el bien. Él daba limosna a los del pueblo. Él ayudaba a los del pueblo.
O sea que estas características que tenía este hombre son dignas de admiración. Nosotros, repito, tenemos que buscar, alcanzar, tener buen testimonio, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. Mire, con los de adentro es fácil llevar un testimonio bueno. Con los de adentro es fácil, ¿por qué? Porque aquí somos todos santos cuando estamos en la iglesia. ¿Se entiende? Aquí todos somos mansas ovejas en la iglesia. O sea que es fácil aparentar un buen testimonio en la iglesia, pero con los de afuera, como lo hacía Cornelio. O sea, este hombre alcanzó buen testimonio en la nación completa de los judíos. Y esto fue lo que provocó que Dios se revelara a la vida de Cornelio. ¿Qué provocó la personalidad de Cornelio? Dice que él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Escuche, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. ¿Qué es hacer memoria? Tener algo presente, recordar algo. O sea que con esta acción Cornelio provocó que Dios dijera: no. Lo que este hombre está haciendo es digno de reconocimiento. Lo que este hombre está haciendo es digno de que se le reconozca. Cuando nosotros hacemos cosas que no estamos acostumbrados a hacer, entonces recibimos, ¿qué recibimos? Retribuciones diferentes. El que hace siempre lo mismo, siempre va a recibir lo mismo. Usted no puede pretender recibir cosas diferentes si usted hace siempre lo mismo. Pero cuando usted acciona de manera diferente, usted tendrá resultados diferentes. Y eso fue lo que hizo Cornelio. Él actuó diferente a los demás. Y ese actuar diferente a los demás provocó que sus oraciones, sus súplicas, sus ruegos, sus ayudas, su limosna llegaran a la presencia del Señor y que Dios haga memoria de eso. Por eso Dios se manifestó a la vida de Cornelio. Dios se manifestó a la vida de este hombre. Y este hombre, dice la Biblia, que él tomó de sus siervos y tomó a uno de su ejército y le dijo: vayan a Jope, vayan donde está Pedro, conforme a las instrucciones del ángel. Vayan donde está Simón, que tiene como sobrenombre Pedro. ¿Qué le parece? Y estos hombres fueron conforme a la orden que le dio Cornelio. Pero miren cómo es que Dios obra. Porque en Dios no hay coincidencia. Las cosas que nos acontecen a nosotros no acontecen por pasarnos. Las cosas que nos acontecen a nosotros no acontecen por casualidad. Dios prepara todas las cosas para favorecer a sus hijos. A tal punto, miren, yo entiendo de manera personal que a lo que la gente llama buena o mala suerte no es más que la voluntad de Dios en la vida de un hombre. Así entiendo yo que las cosas a las que nosotros llamamos buena o mala suerte no es más que la voluntad de Dios manifestada en la vida de un hombre. Sea buena la voluntad de Dios en el momento o sea mala en el momento, porque hay cosas que son de bendición que en el momento que las recibimos las concebimos como una maldición o como una carga, pero que al pasar el tiempo podemos entender que es una bendición de parte de Dios, aunque en el momento que la recibimos sea una carga, aunque en el momento que la recibimos
sea un tropiezo, pero desde mi punto de vista, eso es la buena suerte o la mala suerte. Ejemplo, cuando los discípulos recordaron que alguien tenía que tomar el lugar de Judas, ¿qué hicieron ellos? Ellos echaron suerte. ¿Y la suerte cayó en quién? En Matías. Matías fue afortunado. Podemos decir que Matías tuvo buena suerte. Simplemente la buena voluntad de Dios se manifestó a favor de Matías. Cuando Jonás estaba en la embarcación y vinieron los vientos y aparentemente la embarcación estaba por hundirse, ¿qué hicieron los marineros? Después de acudir a tirar la mercancía por la borda, después de acudir a tirar la mercancía al mar, al ver que no había solución, ¿qué hicieron ellos? Echaron suerte. Fueron y buscaron a Jonás. Y cuando buscaron a Jonás, echaron suerte. Ahora, ¿la suerte cayó en quién? Ellos hicieron eso para ver quién era el culpable, por quién le había venido ese mal. Y cuando echaron la suerte le cayó a Jonás. Pero fue buena la suerte. Mala suerte. Porque al hombre lo iban a tirar al mar para así librarse ellos. Entonces vemos dos voluntades de Dios manifestadas en la vida de dos hombres diferentes, a lo que ellos le llamaban vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, pero la suerte no era buena para los dos. Todo depende de cómo usted vea la cosa. Amén. Ahora bien, este hombre agarró a Cornelio y mandó a buscar a Pedro, porque Dios se le había revelado a él y le dijo: vete, manda a buscar a Pedro. Él está en una casa que está a la orilla del mar, donde el curtidor ahí está, ve, búscale y él va a venir. Pero miren de la forma que Dios trató de la misma manera con el apóstol Pedro. Dice la Biblia que ellos iban caminando, los enviados de Cornelio, como a la hora sexta, dice la Biblia, que Pedro subió a orar. La hora sexta son las 12 del mediodía. Y Pedro subió a orar. Y cuando Pedro está orando, a Pedro le dio hambre. Miren eso. Al apóstol le dio una hambre terrible. Y él orando. Pero dice que él entró como en un éxtasis. Así dice la palabra. Y de repente este hombre vio como que un lienzo bajaba del cielo, sujetado por las 4 esquinas. Y habían animales y reptiles. Y una voz le dijo: mata y come. Y él dijo: pero Señor, yo nunca he entrado nada inmundo en mi boca. Y dice la palabra que esto aconteció varias veces. Pero Pedro meditaba en la visión que había visto, porque Pedro no entendía lo que estaba pasando. Pedro descendió. Llegaron los hombres, pero los hombres que llegaron, entonces le revelan a Pedro lo que está aconteciendo. Hay un hombre llamado Cornelio que necesita que tú vayas a su casa. Pero ya el Señor le había dicho a Pedro que tenía que ir con Cornelio. O sea, que no hay coincidencia. Dios ordena todas las cosas a nuestro favor, aunque en el momento, repito, parezca que no es de bendición. Pero la Biblia dice, según el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que no debemos de turbarnos cuando aparentemente las cosas nos están saliendo mal. No debemos de turbarnos. No. Lo que tenemos que tener presente es que de una o de otra forma Dios nos va a favorecer. Esa cosa que nosotros vemos negativa, eso que vemos que nos está atribulando, al final será de bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Al final será de bendición. Ahora, el apóstol Pedro, cuando recibe estos hombres, le dice a ellos que entren. Dice la Biblia que él le dio posada, los atendió.
Y al día siguiente, ellos entonces partieron para Cesarea. ¿A qué? En dirección a casa de Cornelio. Cuando llegaron allá, desde que llegaron allá, Pedro le preguntó qué era lo que querían. Pero miren la sabiduría de un hombre de Dios. Mientras los hombres iban a buscar a Pedro, los enviados de Cornelio inteligentemente, miren lo que es la sabiduría de Dios. Miren lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Cuando habita en la vida de un hombre, el hombre no piensa solamente para sí. Miren lo que hizo Cornelio, conforme al verso 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio? Cuando Cornelio envió a buscar a Pedro, Cornelio no se quedó en su casa sentado, esperando al apóstol, esperando la visita de Dios. Él sabía que algo iba a pasar de parte de Dios. Él sabía que no era por mandarlo a buscar que lo estaba haciendo. Él sabía que el ángel que se le presentó con instrucciones divinas no iba a venir de balde. Él sabía que con Pedro iba a venir una visitación divina. Pero él no se quedó sentado. Él no se quedó de brazos cruzados en su casa. ¿Qué hizo él? Que él invitó a sus parientes y amigos más íntimos. Yo no sé si usted entiende ese asunto. Gloria a Dios. Aleluya. Él no se conformó. Él hizo algo que la iglesia de este tiempo casi no hace. Son pocos los creyentes que le hablan a sus amigos de Dios. Son pocos los creyentes que le hablan a sus parientes de Dios. Son pocos los creyentes que convidan o invitan a sus amigos íntimos a la iglesia. Pero Cornelio hizo esto. Mientras buscaban a Pedro, él se salió de su confort, de su comodidad, y fue a la casa de sus parientes y de sus amigos íntimos. Y le dijo, mira, Dios se me reveló a través de un santo ángel. Yo estaba orando, yo me imagino a Cornelio. Mira, yo estaba orando en mi casa y de repente se me presentó un santo ángel de Dios. Y él me dijo que mandara a buscar a Pedro y que Pedro me iba a compartir unas palabras de parte de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe a mi casa, porque Pedro viene mañana para mi casa con un mensaje de parte de Dios. Y salía de una casa y entraba a otra casa. Y volví y le decía lo mismo, primo. Eso lo pongo yo, porque dice que invitó a su familia. Primo, mire, mañana viene Pedro con un mensaje de parte de Dios. Se me presentó un ángel y me dijo que le mandara a buscar, y Pedro viene mañana. Yo necesito que cuando Pedro llegue a mi casa, que ya usted esté conmigo en mi casa. Y salió de donde el primo y cogió para donde un amigo íntimo. Por ejemplo, lo que dice así, aquí, y amigos íntimos, que no fue uno solo. O sea que este hombre andó a varios hogares, invitando a sus íntimos amigos, diciéndole, Pedro viene para mi casa. Pedro viene con un mensaje, con una palabra fresca de parte de Dios. Y yo quiero que esa palabra que Dios tiene para mí y para mi familia, yo quiero que tú también la escuches, yo quiero que tú también la recibas. Yo quiero que tú recibas esa bendición que Dios trae a mi casa a través de Pedro. Ahora, cuando Pedro llegó, ya Cornelio estaba esperándole con la casa preparada, llena de gente. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Lo que usted tiene que entender es que toda acción trae consigo una reacción. De la única forma que no pasa nada es que usted no hace nada. Amén. De la única forma que en nuestras vidas como creyentes no puede pasar nada de parte de Dios,
no puede haber una visitación espiritual, no puede el Espíritu Santo venir sobre nosotros, no puede Dios manifestarse o revelarse, ya sea en sueños o en visiones o a través de su propia palabra, si nosotros no hacemos nada. El que nada hace, nada recibe. Eso es por lógica. Ahora, si usted hace cosas para Dios, van a haber resultados positivos que impactarán de manera positiva tu vida. Si no haces nada, nada acontecerá. Positivamente. Ahora, negativamente, ¿qué consecuencia trae a nuestras vidas el estar ocioso, espiritualmente hablando? Bueno, cuando estamos ociosos, cuando no hacemos nada, llámese leer la palabra de Dios, orar, ayunar, hacer cosas que nos ejerciten espiritualmente hablando. Si no hacemos nada de eso, vamos a ir menguando espiritualmente. Amén. Vamos a ir menguando espiritualmente si no hacemos nada. Ahora bien, cuando hacemos cosas para Dios, cuando hacemos cosas para nosotros mismos, cuando hacemos cosas a favor del reino de Dios, algo acontece. Y cuando hacemos cosas positivas, acontecen cosas positivas. Si nos metemos en oración, si nos metemos en ayuno, ¿qué va a acontecer? Que Dios se va a revelar en nuestras vidas. Así como Dios se reveló en la vida de este hombre llamado Cornelio. O sea, este hombre no estaba estático. Este hombre, a pesar de la posición que tenía, este hombre como que él comenzaba a indagar quién podrá tener una necesidad en el barrio para suplirla. Esto hacía él. Y me imagino que si él tenía este amor de orar por los demás, así mismo también oraba por ellos. Presentaba súplicas, ruegos delante del Señor. Y esto conquistó la presencia de Dios. Ahora, él sembró para Dios. Pero cuando llegó el tiempo de recoger, de recibir lo que él con la rodilla había sembrado en oración, él no lo tomó para sí, el botín, para sí solo. Repito, recaudó a sus familiares. Llamó a sus familiares. Y llamó a sus amigos íntimos. Porque lo que él entendía que iba a recibir de parte de Dios era muy grande. ¿Qué aconteció en el verso 44? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras hablaba Pedro? Bueno, este hombre Cornelio conocía a Dios. Él conocía de Dios, pero no tenía el conocimiento pleno de la manifestación de la gracia, la cual fue a través de Jesús. Él no tenía ese pleno conocimiento. Y cuando Pedro llega, comienza a predicarle, a hablarle de la grandeza de Jesús, de cómo Jesús vino a la tierra, de cómo Jesús se presentó por nosotros como el cordero inmolado, de cómo Jesús fue presentado y colgado en el madero y resucitó al tercer día. Y mientras Pedro hablaba esto, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso de Pedro. Oiga lo que pasó. Oiga lo que provocó Cornelio. Escuchen lo que provocó Cornelio. Que sus amigos y que sus familiares fueran llenos del Espíritu Santo. Miren el regalo que Pedro le dio a esa gente. ¿Por qué? Porque Cornelio se esforzó para que ellos pudieran entender y entrar al plan de salvación. Ahora usted y yo fuimos llamados para provocar algo similar. Usted y yo fuimos llamados para provocar algo similar. Si usted y yo nos ponemos a invitar a nuestros amigos a la iglesia, va a llegar el momento en que nuestros amigos van a decir, yo quiero ir contigo. Amén. Va a llegar el momento. Ahora, nosotros no podemos cansarnos de invitar a nuestros amigos, de orar por nuestros amigos. No podemos cansarnos de hacer lo que hizo Cornelio. Muchas
veces la posición nos estanca. Eso ha pasado con la iglesia. La iglesia, la posición la ha estancado. Bendito sea el Señor. ¿Cuál posición? Porque usted dirá, pastor, pero nosotros no tenemos una posición de renombre, no hemos alcanzado esa fama, no tenemos fama, no, pues, ¿por qué no? ¿Por qué usted dice que nos hemos acomodado? Muchas veces la iglesia se ha acomodado en un rincón de santidad, donde ellos entienden que ya son santos, la iglesia entiende que es santa, entiende que salva y que ya no tiene que hacer nada más que reunirse en las cuatro paredes y adorar al Dios que lo santificó. Pero no es así. Es bueno estar acá en la casa de oración. Es bueno estar bajo este techo. Aquí nos reunimos los santos, los que Dios ha llamado, nos hemos apartado. Aquí nos reunimos los que tenemos la misma fe. Aquí nos reunimos los que queremos adorar a Dios en común. Nos reunimos todos. ¿Para qué? Para juntos adorar a Dios. Para eso es este lugar. Ahora, la salvación no está dentro de estas cuatro paredes. Ahora tenemos que salir, ¿quiénes? Nosotros los que somos salvos, y anunciar el evangelio a los que están perdidos. Tenemos que anunciar el evangelio a los que están perdidos, a los que están ahí afuera bajo los efectos de las drogas, a los que están ahí afuera bajo los efectos de la drogadicción, amén, bajo los efectos de la prostitución, de los robos, de los atracos. Diversos espíritus inmundos se han apoderado de las personas que están ahí cautivas sin esperanza. Ahora nosotros estamos para cambiar el panorama. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Cornelio. Debemos de alcanzar buen testimonio. Gracias a Dios nosotros gozamos de eso en esta comunidad. Gracias a Dios gozamos de un buen testimonio en la comunidad. Salimos a predicar por la comunidad y la gente nos recibe con gozo. Y la gente no quiere que salgamos de sus casas. O sea que tenemos una buena ventaja. Parte del pleito lo tenemos ganado. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir invitando, no cansarnos de decirle a la gente, Jesús te ama. No cansarnos de decirle a la gente, Dios te ama y Él quiere habitar en tu casa. No podemos cansarnos de eso. Ahora, Cornelio fue un buen ejemplo y es un buen ejemplo para todos aquellos que quieren alcanzar el reino de los cielos. ¿Qué hizo Cornelio? Primero, Cornelio era un hombre de oración. En resumen, para concluir, Cornelio era un hombre de oración. Usted y yo tenemos el compromiso de convertirnos en creyentes de oración. No podemos ser creyentes pasivos. Usted y yo tenemos que ser gente de oración. Aún los niños de aquí deben de procurar, cuando están en su casa, coger una esquina de la cama y arrodillarse y decirle a Dios, gracias Señor por el día de hoy. Gracias porque hoy me guardaste en la escuela. Gracias por la comida que papi y mami me prepararon. Gracias, Señor, por lo que tú me has permitido obtener en este día. Gracias por salvaguardarme, por cubrirme, por guardarme de todo mal. Eso deben de ser los niños. Pero nosotros los adultos no nos quedamos atrás. Debemos de, como principalmente los hombres, como sacerdotes de la casa, debemos de doblar nuestras rodillas a favor de la casa, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros vecinos, a favor de la iglesia. Porque cuando nosotros presentamos oraciones delante de Dios, como lo hacía Cornelio, y hacemos el bien, porque mira lo que hacía él no simplemente era un hombre de oración, sino que él hacía el bien en su comunidad. Él se preocupaba por los necesitados. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, y yo te mostraré mis obras, mi fe a través de las obras, o mis obras por la fe. O sea, no es simplemente tener fe. El tener fe en Jesucristo se hace evidente al mundo que nosotros tenemos fe en Jesucristo cuando nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios. El resultado fue que su casa fue llena del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. No solamente él fue lleno del Espíritu Santo, su casa fue llena del Espíritu Santo. Los moradores de su casa fueron llenos del Espíritu Santo. Sus familiares fueron llenos del Espíritu Santo.
Santo y sus amigos íntimos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que toda esta gente podemos decir que fue salva por lo que Cornelio hizo a favor de todos ellos. Amén. Dios le bendiga. Hasta aquí ha llegado el mensaje de hoy. Póngase por favor sobre sus pies.